Ok, muy buenos días con todas y todos. Bienvenidos y gracias por entrar a la primera sesión de UP Ciencia. Este es un incentivo que está siendo promovido por la carrera de Biología de UPC y básicamente lo que busca es poder compartir un poco de la investigación que se hace relacionada a lo que es ciencias de la salud en UPC y también con otros colaboradores, otros investigadores que se encuentran o que deseen también compartirlo. Entonces, para iniciar esta primera sesión, de hecho estamos comenzando con Paul Milón, que es el investigador, uno de los investigadores principales en UPC. Él estudió ciencias biológicas en la Universidad de Milán y realizó un doctorado en biología en la Universidad de Camerino en Italia. Y actualmente es el director de la Escuela de Biología en la UPC y también dirige el Laboratorio de Bioquímica y Biofísica Aplicada en el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud, donde estudia principalmente lo que son los mecanismos moleculares del ribosoma. Nos va a comentar un poco más acerca a lo que se dedica a investigar en unos 30-40 minutos. Si pueden, vayan anotando sus preguntas que pueden realizar una vez que haya terminado la exposición. Ok, Paul, tú mismo eres. Voy a compartir. Gracias, Anita. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha bien. Perfecto. Mientras voy cargando la presentación, quería primero agradecerte por todo el esfuerzo que estás haciendo con UPCiencia. Está quedando muy bonito y esperemos que este sea un espacio recurrente en el cual un poco todos, como comunidad científica del país, podamos interactuar, conversar, saber qué estamos haciendo, pensar en nuevos proyectos, etcétera, ¿no? Esa es la idea principal de este espacio científico. Y la segunda parte que te quería agradecer, gracias por la introducción, y encantado de compartirles un poco a todos lo que hacemos de investigación en nuestro grupo, ¿no? Ya más adelante van a llegar tesis o trabajos un poco más específicos, pero la idea de mi presentación es darles un primer pantallazo un poco más macro de las problemáticas que estamos tratando de abordar y las tecnologías que estamos usando y los distintos subgrupos que se están formando en nuestro grupo, ¿no? En nuestro grupo de investigación, ¿ya? Entonces el título es un título bastante amplio. La idea es presentarles lo que hacemos en el laboratorio de biomoléculas, en la UPC, y darles un primer pantallazo de las herramientas moleculares que tenemos, no solo o sea, las herramientas moleculares para estudiar cómo funcionan los microorganismos, para poder detectarlos y quizás para poder inhibirlos, ¿no? Entonces ya se dan cuenta un poco del título, vamos a ver las cosas que hemos ido desarrollando y cómo lo aplicamos a las ciencias básicas, a las ciencias aplicadas y a veces vamos hasta desarrollos tecnológicos, ¿no? Que esa es la idea de fondo. Entonces, comenzamos. Espérense un segundito, acá está. Un problema común que es común a distintas áreas de las industrias, de la economía, es el problema de los microorganismos, ¿no? Los microorganismos, hay un pequeño porcentaje de ellos que son patógenos para plantas, para animales o para los seres humanos, ¿no? Y este es un problema que afecta económicamente y en términos de vidas a muchas personas, ¿no? Algunos números están un poquito desactualizados porque no comprenden la pandemia del COVID, pero estamos hablando de que más o menos 210 millones de personas se infectan de enfermedades tropicales todos los años. En la industria aviar, el impacto de virus y virus respiratorios es tremendo, ¿no? Y en el control agrícola también hemos vivido hace años, por ejemplo, cuando tuvimos el boom del café en el Perú, que estábamos muy bien posicionados, vino una enfermedad, coloquialmente la llaman rancha, y acabó pues con los cultivos de muchas zonas, ¿no? Entonces son problemas que afectan directamente o indirectamente
a la población peruana, ¿no? Entonces, y no solo en países como los nuestros también, y en el mundo también. Si vamos a hablar de enfermedades tropicales, por ejemplo, África, Asia, sufren demasiado de esto, ¿no? Dentro de la categoría de problemas relacionados a los microorganismos, tenemos un nuevo, relativamente nuevo, pero que recientemente ha tomado mucha más importancia, que es el problema de la resistencia a los antibióticos, ¿no? El año pasado, el 2021, fallecieron más personas por resistencias a antibióticos que personas que fallecieron por SIDA o por malaria. Esa es la primera vez después de muchos años que, que esas enfermedades pierden ese ranking y la resistencia a antibióticos ha tomado esa posición. Una trágica posición, y es un problema que nosotros lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema en general con la resistencia a antibióticos? Ustedes saben, por un lado es el mal uso de los antibióticos, y por otro lado es el poco desarrollo, el poco interés que tienen las industrias para, para desarrollar nuevos antibióticos. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no les interesa tanto? El gran problema es, si ven acá en el cuadrito a la izquierda, uno de los grandes problemas es que apenas la industria o los investigadores encuentran un nuevo antibiótico, rápidamente se encuentran resistencias a ese antibiótico. ¿Ok? Si ven acá en el lado izquierdo, tenemos la fecha del descubrimiento, por ejemplo, penicilina, 1943. Recién en el 65 se encontró un neumococcus que era resistente, ¿no? Entonces pasaban bastantes años. Recientemente, el Inesolid, uno de los últimos que se aprobaron para comercio en el año 2000, se descubrió. En el 2001 ya habían resistencias reportadas, ¿no? Igual para ceftarolina, ¿no? Que también al año, ¿no? Entonces es un problema que no es económicamente rentable para las industrias desarrollar antibióticos, y rápidamente esos antibióticos hay que quitarlos del mercado o los tienes que usar con mucho cuidado porque generan resistencia rápidamente, ¿no? Entonces ese es un problema que nosotros afrontamos, nosotros como investigadores, ¿no? No como grupo, sino en el mundo. Hay mucha iniciativa por parte de investigadores con fondos públicos para desarrollar nuevos antibióticos, ¿no? Entonces, eso es lo que apuntamos, ¿ok? Nosotros apuntamos a, de alguna manera, contribuir con el aumento de nuevas moléculas con potencial antibiótico, ¿de acuerdo? Para digamos, tratar de tener nuevos antibióticos siempre, ¿no? Las resistencias, la aparición de las resistencias las podemos de alguna manera retrasar con políticas públicas, pero nunca la vamos a poder detener. La apariencia de, de resistencia es parte es parte intrínseca, digamos, de la evolución, ¿no? Las bacterias están evolucionando constantemente, y si están a contacto con un antibiótico van a tratar de encontrar la forma de sobrevivir en presencia de ese antibiótico. Entonces, vamos a necesitar siempre nuevos antibióticos, ¿no? Aparece una resistencia, ok, tenemos que buscar uno nuevo. Y es ahí que apuntamos nosotros, ¿no? Como grupo. Entonces, yo les voy a contar, les voy a dar ejemplos de tres etapas en las cuales nosotros estamos involucrados como grupo de investigación. Hacemos ciencias básicas, hacemos bastantes ciencias básicas, tratamos de entender eh, cómo es que funcionan algunos antibióticos ya conocidos que ya se usan, y les voy a mostrar algunas publicaciones que tenemos sobre esto. Eh, También vamos un poquito más adelante, ya en el ámbito de las ciencias aplicadas, ¿no? También les voy a mostrar algunas cositas muy brevemente, porque después ya cada uno de los chicos en charlas más avanzadas van a poder presentar ya más en detalle lo que han desarrollado, ¿no? Pero también trabajamos en detección temprana, con aptámeros y con CRISPR-Cas. También les voy a mostrar algunas cositas. Y en algunos casos vamos hasta desarrollo tecnológico también, ¿no? Sobre todo cuando combinamos cosas nuevas, cosas interesantes como la biología combinatorial, como posibles fuentes de inhibidores, ¿no? Eso
efectivamente tratar de encontrar nuevos antibióticos o potenciales antibióticos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver estas tres etapas, desde las ciencias básicas, cómo las ciencias básicas, los conocimientos que adquirimos a través de ciencias básicas nos permite postular soluciones o aplicaciones ya que caen en las ciencias aplicadas o en el desarrollo tecnológico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos con la síntesis de proteínas de las bacterias. ¿Y eso por qué? Tiene una razón, digamos, principal. El ribosoma de las bacterias es el blanco más frecuente de antibióticos ya existentes. ¿Ok? Más del 50, casi el 60% de los antibióticos actualmente en comercio inhiben la síntesis de proteínas en las bacterias. ¿Ok? Uniéndose a la subunidad menor del ribosoma o la subunidad mayor del ribosoma. ¿De acuerdo? Dentro de esos antibióticos hay muchos que se unen a la subunidad menor del ribosoma y han sido descritos como antibióticos que inhiben la fase de elongación de la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Cuando los tRNAs se juntan, el enlace peptídico se lleva a cabo y van traslocando y van sintetizando la proteína. Es ahí que la mayor parte de antibióticos conocidos han sido reportados, han reportado su función. Pero en la subcategoría de antibióticos que unen a la subunidad menor, hay una posibilidad que esos antibióticos inhiban también la fase de iniciación de la síntesis de proteínas. La fase de iniciación es muy importante porque es ahí donde se determina el marco de lectura del mRNA. Es ahí donde el codón de iniciación de todos los mRNAs se define. Entonces se pueden imaginar que es una fase de la síntesis de proteínas que es muy regulada, tiene que pasar muchos pasos de control, porque lo último que quiere la célula es iniciar la síntesis de proteínas en un sitio errado y así construir una proteína que no necesita y que quizás va a agregar y va a causar otros problemas, ¿no? Entonces, la fase de iniciación es muy regulada. Punto importante. Segundo punto importante es que está compuesto de tres proteínas en las bacterias, el factor de iniciación 1, IF1, el factor de iniciación 2, IF2, y el factor de iniciación 3, IF3, ¿ok? Y son conservadas universalmente, están por todos lados. Incluso el factor de iniciación 1 y 2 está conservado también en eucariotas, ¿no? Algunas partes de ellos. Y la otra cosa importante es que más allá de estos dos factores que son conservados, la iniciación en los eucariotas es totalmente distinta, ¿no? Es muy divergente. Es la fase de la síntesis de proteínas que es más divergente entre procariotas y eucariotas, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ya, pero ¿para qué nos importa eso? Bueno, la cosa ahí que es importante es que si tú tienes un antibiótico que es específico para la fase de iniciación de las bacterias, hay menos probabilidades de que tenga efectos colaterales en el organismo al afectar células eucariotas humanas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja de tener un blanco para un antibiótico nuevo que afecte una reacción que no es conservada entre bacterias y eucariotas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en tratar de entender cómo antibióticos que habían sido reportados como eh, que al unirse a la unidad menor 30S, acá en anaranjadito, eh, eh, provocan, tienen efectos bactericidas o bacterostáticos, ¿no? Entonces estudiamos a nivel de la iniciación qué efecto tienen esos antibióticos en estas reacciones, ¿de acuerdo? Y eso nos sirve para acumular conocimientos nuevos y poder postular alternativas, ¿no? Otras moléculas que quizás uniéndose al mismo sitio también tienen el mismo efecto, ¿de acuerdo? Entonces, importante, estudiamos cómo funciona la síntesis de proteínas en las bacterias, específicamente cómo funciona la iniciación de la síntesis de proteínas en bacterias y cómo antibióticos conocidos que unen a la subunidad menor del ribosoma bacteriano
cómo es que afectan la fase de iniciación, ¿ya? Entonces, para poder estudiar cómo es que funcionan estos antibióticos, primero lo que hicimos, este es el trabajo de José Alberto Nakamoto, junto con Willy, colaboradores de, de Rusia y de Italia, Roberto Spurio, Atilio, ¿no? Fue un trabajo muy simpático, donde unimos fuerzas, varios grupos de manera internacional, ¿no? Conectada. Y lo que hicimos en este trabajo es medir las dinámicas del factor de iniciación IF3, ¿no? Entonces, esta es ciencia básica pura, ¿no? La pregunta era cómo es que el factor de iniciación 3 se mueve a lo largo del ciclo de la iniciación, ¿ya? Y esta era una pregunta bastante abierta hace muchos años, porque ya se sabía que el factor de iniciación 3 es un factor que tiene dos dominios, uno carboxiterminal y uno aminoterminal, y estos dominios están conectados a través de un linker flexible, ¿no? Un conector flexible. Entonces, no se sabía bien cómo es que el factor se movía durante la iniciación. Y nosotros ya sabíamos que algunos antibióticos afectaban las dinámicas de IF3, pero no sabíamos exactamente cuáles. Entonces dijimos, bueno, primero estudiemos cómo IF3 se mueve a lo largo de todo el proceso de iniciación, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vimos? Lo que vimos es que acá, donde estoy marcando con mi cursor, IF3 cuando está en solución tiende a tener los dominios pegados uno al otro, ¿no? El dominio N y el dominio C están tan cercanos, ¿ok? Y ustedes me dirán, pero ¿cómo han estudiado eso? ¿Cómo pueden saber si los dominios están cerca o están lejos? Bueno, lo que hicimos es, le pusimos fluoróforos de manera específica a cada dominio, ¿ok? Al dominio N terminal le pusimos un fluoróforo donador y al dominio C terminal le pusimos un fluoróforo aceptor. Entonces, estos dos fluoróforos hacen frete entre ellos. Cuando los dominios están cerca, el fluoróforo aceptor o quencher absorbe toda la fluorescencia del fluoróforo donador. ¿De acuerdo? Entonces, al absorberla, medimos que la fluorescencia baja. Entonces, cuando la fluorescencia baja, sabemos que los dominios están cerca. Cuando la fluorescencia aumenta es que el fluoróforo quencher receptor se ha alejado del otro fluoróforo, entonces el otro fluoróforo puede emitir fluorescencia más libremente, ¿no? Y podemos medir una fluorescencia muy alta. Es un sistema muy simpático y que nos ha permitido medir las dinámicas del factor de iniciación a lo largo de todo el ciclo de la iniciación, ¿no? Entonces lo primero que vimos es que apenas el factor de iniciación 3 se une a la subunidad menor, acá arriba, 30S, vemos que IF3 pasa de un estado compacto a un estado elongado, estirado, ¿no? Entonces dice, ya que bacán, cuando está libre tiene los dominios cerca, cuando está unido los dominios se alejan, y quizás ese es su punto final de unión. Pero no fue así. Empezamos a medir también cómo responde el factor de iniciación 3 una vez que está unido al ribosoma, cómo es que responde a la llegada de los otros factores de iniciación, ¿no? Y vimos que cuando le llega IF2, el factor tiende a cerrarse en el ribosoma, se compacta un poco, no al nivel de cuando estaba libre, pero se empieza a compactar. Cuando llega IF1 se compacta un poco más y eso corresponde a las funciones que habían sido atribuidas a IF1 que de manera colaborativa con IF2 y IF3 promueven una conformación de la subunidad menor, ¿no? Entonces todo bacán. Cuando llega el tRNA vemos otro cambio conformacional y finalmente que es la reacción más importante que les dije hace un rato, cuando se encuentra el codón de iniciación, el AUG, hay un movimiento específico del dominio C de IF3 que libera, digamos, una posición crucial, ¿no? Entonces, esta reacción de acá, que les estoy marcando con el cursor, es una de las reacciones más importantes, es la que te va a definir la fidelidad de la iniciación, o sea, hay error o no hay error, y es una reacción bastante lenta que podría estar limitando la velocidad de todo el proceso, ¿no? Entonces, pudimos medir todos esos movimientos, no solo los medimos en los estados que les estoy mostrando acá, sino también medimos a qué velocidades ocurren,
¿ok? Entonces, esto es, como les decía, ciencias básicas puras, pero nos permite obtener un mapa de todos los movimientos del factor de iniciación 3, cómo responde a cada uno de los otros componentes del proceso de iniciación y sobre todo a qué velocidades ocurren, ¿ok? Y eso lo comparamos con estructuras existentes, estructuras obtenidas por el grupo de Venki Ramakrishna, que las obtuvo por microscopía crioelectrónica, ¿no? Y vimos que había una muy buena correlación con las distancias o los cambios de Fred que habíamos medido nosotros, al menos en aquellos complejos que ellos tenían a disposición, ¿de acuerdo? Entonces ya la ciencia básica nos dio un mapa inicial para ver si podíamos utilizar este sistema de Fred intramolecular entre IF3 para ver sus dinámicas, para poder utilizarlo en otros escenarios. Y uno de ellos es el trabajo de Víctor Barrenechea con Mariori Vargas, de mi grupo, en colaboración con Miguel Quiliano, que ahí la hipótesis era simple, ya se las adelanté hace un ratito. Bueno, hay antibióticos que unen la subunidad menor del 30S, del ribosoma, el 30S, han sido descritos como inhibidores de la elongación, pero podrían también tener un efecto en la iniciación. Y ese efecto, en el caso de las tetraciclinas, será totalmente desconocido. Habían uno que otro reporte en la literatura donde decían, sí, podría ser, no lo sé, eh, pero no era nada claro, ¿no? Entonces lo que hizo Víctor y lo que hizo Marjorie es, bueno, usaron el mapa y el sistema que les mostré hace un rato y midieron cómo la tigecyclina afecta todas las reacciones de la iniciación, o gran parte de ellas, ¿no? Y vieron, por ejemplo, que la unión de oxitetraciclina y tigecyclina y otra tetraciclina más provocaban una compactación de IF3 en el ribosoma. Y esto era simpático porque era una reacción que ya la habíamos observado que al ser dependiente de IF1, o sea, habíamos visto que IF1 causaba una compactación similar. Y dijimos, pero ¿cómo es posible, no? Si tigecyclina no se está uniendo cerca de IF3. Entonces, se está uniendo relativamente, no tan lejos, pero un poquito lejos, no hay contacto directo, o podría no haberlo. Entonces dijimos, bueno, qué raro, pero lo más probable es que, al igual que IF1, esa compactación no es mediada por contactos directos, sino es de manera alostérica, ¿no? Y ahí entra también el trabajo de Miguel, que él hizo una representación, un análisis estructural de cómo la tigecyclina interactúa con el ribosoma ya a nivel atómico, ¿no? Y vimos que efectivamente en este complejo, donde tiene solo el ribosoma y F3, la tigecyclina está relativamente lejos y no tiene tantos contactos. Entonces, promueve una compactación de IF3 de manera alostérica, ¿no? Después vimos que ya en complejos más avanzados, ¿qué sucedía? Es que la tigecyclina, al unirse cerca donde se une IF1, ya establecía algunos contactos con IF1. Y efectivamente vimos que la disociación de IF1 era retardada o era más lenta en presencia de tigecyclina. Entonces ya nos indicaba que acá hay dos problemas, ¿no? Tienes un problema que te está cambiando la conformación de un factor que su función requiere que sea dinámico, ¿no? Entonces ya es problema número uno. Segundo problema es, pero no me está dejando que IF1 se disocie, y eso también es un problema, porque IF1 ocupa el sitio A del ribosoma, que es donde llegan los tRNAs aminoasilados después. Entonces, si no se va, esto también va a ser otro problema, ¿no? Y efectivamente vimos que cuando ya se forma la subunidad mayor, o el complejo final, el 70S Initiation Complex, que es el que va a recibir a los tRNAs aminoasilados, también vemos que la disociación de IF1 es mucho más lenta. En el caso de tigecyclina parece que ni siquiera se disocia IF1. Entonces,
eso también nos lleva a postular que hay una retención de IF1 en estos complejos y todo esto podría contribuir con el efecto bactericida que tienen las tetraciclinas. Entonces, ese también, para que se vayan dando cuenta, es conocimiento adquirido, cae en las ciencias básicas todavía, pero lo publicamos en Frontiers el año pasado, donde publicamos este mecanismo complementario para la inhibición de la traducción de bacterias mediado por tetraciclinas, ¿no? Es un artículo que le gustó mucho a los revisores y la verdad que se publicó bastante rápido, ¿no? Siempre en la misma línea, a través de una colaboración con el grupo de Andrei Konevega en Rusia, publicamos una serie de mediciones que habían hecho ellos y bajo mi co-supervisión de alguno de ellos sobre todo de Daria Vinogradova, donde estudiaban el antibiótico amicumicina. ¿Ok? Ese es un antibiótico particular porque nunca llegó a comercio. ¿Ok? Es un antibiótico que tiene efectos muy drásticos en ciertas bacterias, pero también tenía una cierta toxicidad, entonces no llegó a comercio. Y lo que vimos es que es un antibiótico que se une muy cerca a donde se une el mRNA, sobre todo muy cerca en la región reguladora del mRNA, ¿ok? Muy cerca del AUG, y habrán escuchado ustedes de la secuencia Shine-Dalgarno, ¿no? En esa región. Entonces, es una región una región muy dinámica de la subunidad menor y no se entendía bien qué efectos podía causar la micomicina, ¿no? Y lo que vimos de manera particular, sobre todo para el proceso de iniciación, era una cosa simpática, porque en la iniciación inhibe la formación de complejos cuando tienes un codón de iniciación correcto, un AUG. ¿Ok? Los inhibe, no deja que se formen. Al cambiarle algo acá, parece que está afectando la llegada del tRNA de iniciación aquí. Pero, si tú le pones un mRNA que no tiene un codón de iniciación, o sea, no cualquier otro codón, el antibiótico promueve la formación de complejos en un codón de iniciación errado. Entonces, es una cosa simpática porque te revierte toda la fidelidad o todas las reacciones de fidelidad de la subunidad menor y probablemente de IF3, eh, te las revierte. Entonces, eso lo hemos publicado como cosa, como finding y abierto más puertas de las que ha cerrado. O sea, hay mucho más por investigar acá, mucho más que entender. Y también cae en las ciencias básicas, ¿no? Pero, como en el caso de tetraciclina, el caso de amicomicina, ya nos da una idea más clara de cómo es que funciona. Ya sabemos qué reacciones se está afectando, sabemos dónde se está uniendo, y ahora podemos ya usar drug design otros tipos de screening virtuales para mejorar o para cambiar ligeramente los antibióticos para que funcionen mejor o tengan una especificidad más acertada o afecten solo un cierto rango de reacciones y no todas como lo que veíamos con la micomicina, ¿no? Entonces el conocimiento de nuevo que hemos logrado nos permite ya postular soluciones un poco más, más directas a tratar de encontrar drogas o compuestos alternativos a estos, ¿no? El otro punto, ya que va más hacia a las ciencias aplicadas y que también tiene que ver con el problema de enfermedades, drogas y resistencias, es la detección temprana, ¿ok? Y la detección temprana, el grupo trabaja con dos metodologías en este momento. Uno es aptámeros y otro es a través de CRISPR-Cas. ¿Ok? Para los que no están familiarizados con los aptámeros, ¿qué son los aptámeros? Los aptámeros son moléculas de ácidos nucleicos, ADN o ARN, que son de hebra única y que al asumir una configuración
en el espacio, un plegamiento en el espacio 3D, ganan una función de reconocimiento y de especificidad hacia un cierto blanco molecular, ¿ok? Piénsenlos como que fuesen anticuerpos, pero de ácidos nucleicos, ¿ok? Los aptámeros se generan a través de la técnica de Celex, y hay aptámeros, digamos, sintéticos, virtuales, seleccionados por Celex, pero también hay ejemplos de cómo la naturaleza ha usado el mismo concepto de plegar tridimensionalmente un ácido nucleico para que haga una función en ribosimas, en reguladores, ¿no? Ustedes saben que tienen RNAs que unen su propio, o el metabolito o el producto que la enzima para la cual codifica eh, acumula en la célula, entonces se inhiben o se activan. Entonces, los átomos en realidad en la naturaleza existían, pero mediante la técnica de Celex ahora se pueden producir en los laboratorios, ¿no? Y ese es el trabajo que lidera Katy. eh, Hizo bastante también Diego Florián, y tiene publicaciones con el caso. Roberto, Ana, Romina nos ayudó por un tiempo, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto de hace 2 o 3 años más o menos, donde se encontraron una cantidad de 129 aptámeros, de los cuales 52 pudimos verificar que tenían un cierto binding a la molécula blanco, ¿no? Entonces, la idea de fondo es usar los aptámeros como moléculas de captura, tipo antibióticos, anticuerpos, quizás aptámeros marcados fluorescentemente o modificados químicamente para que den una señal a un cierto momento, ¿no? Ese es trabajo en curso. En algún momento ya Katy les va a dar una charla, o Ana también les va a dar una charla, donde van a ver más en detalle de cómo se desarrollan los aptámeros, cómo se hacen, ¿no? Y cómo se usan. Y la otra que en el lado de las ciencias básicas, para tener una detección temprana, es CRISPR-Cas. La idea de fondo acá es, detección temprana, es no solo detectar el parásito o la bacteria o el virus que te está afectando, sino ahora dar un paso más y tratar de detectar también, en el caso de bacterias, si existen o no resistencias, ¿de acuerdo? Ese es un objetivo, no solo de este grupo, es un objetivo global, ¿no? Todo el mundo quiere efectivamente eh, aportar en eso de ahí, porque muchas personas se están muriendo, como decíamos, ¿no? Entonces, con el caso de detección temprana con CRISPR-Cas, hay 3 trabajos ya publicados y uno que se está trabajando. Estos 3 trabajos abordaban la detección de SARS-CoV-2, de COVID, sobre todo en un setup de low and middle income countries como el nuestro, ¿no? El del Perú. Este fue un trabajo de todo el grupo, con la colaboración del grupo de la profesora Juana del Valle, y fue un trabajo, la verdad, muy, muy, muy simpático, en el cual se desarrolló toda la plataforma de detección de COVID, ¿no? Basada en CRISPR-Cas. Y acá la problemática, nosotros abordamos 2 problemáticas. Una detección sensible y específica que se pueda producir en el país, ¿no? O que se pueda establecer en el Perú. Y la segunda era, pero este sistema debería ser independiente de la cadena comercial internacional. Porque ¿qué es lo que pasó en un cierto momento durante la pandemia? Es que no nos llegaban pruebas moleculares porque todo el mundo compraba pruebas moleculares. Entonces, y en el Perú no se podían producir las enzimas necesarias para hacer las pruebas moleculares. O si se podía, no, nadie lo había hecho de manera estandarizada y controlada. Y eso es lo que hicimos. Lo que se hizo acá es, se produjo todas las enzimas, los CRISPR-RNAs y todo lo necesario para poder detectar, para poder usar el sistema. Y bueno, se validó también, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy, muy simpático, como les dije, donde se pudo verificar, digamos, el LOD, el límite de detección. Lo comparamos con kits comerciales.
Usamos dos blancos distintos, el blanco N, que es una proteína expuesta del virus, y el Open Reading Frame 1AB, que es una zona que cambia poco en el virus, justamente porque se sabía que el virus iba a variar y vamos a tener varias variantes, y normalmente las variantes se acumulan en la zona de reconocimiento del virus, de ingreso del virus a la célula, y las zonas que los anticuerpos reconocen, los anticuerpos de las vacunas, anticuerpos naturales normalmente reconocen y provocan una presión de selección en las mutaciones que va generando el virus, ¿no? Entonces usamos dos targets, los dos serán bastante sensibles y específicos, lo pueden ver acá abajo. Eh, Hicimos varios cortes con distintas cargas de RNA viral. Como pueden ver, cuando la carga es baja, el sistema no es tan específico eh, o sensible, pero sí es específico. Pero ya en cargas medias y altas el sistema se vuelve altamente sensible y específico. Y normalmente en una pandemia, la mayor parte de gente que demuestra síntomas o ha estado en contacto con sintomáticos está en una carga media o media alta. Entonces, a nivel poblacional, el hecho de que tenga una poca sensibilidad a baja carga no era un problema, ¿no? El otro blanco era un poco mejor y, eh, y dimos un paso más, o sea, no solo una detección, digamos, que usa equipamiento existente, sino también hicimos algunas pruebas para ver si lo podíamos detectar usando el laboratorio portable, ¿no? Este es un laboratorio donde acá tienes un termociclador, una centrífuga y un transiluminador, y te permite hacer una PCR, correrla en un gel, y el transformador también se podría usar para excitar la fluorescencia del sistema CRISPR-Cas, ¿no? Entonces, y acá lo comparamos a los otros termocicladores que teníamos y se veía que era inclusive un poco mejor, ¿no? Entonces, como cosa simpática, acá hay mucho por hacer todavía, llevar la portabilidad del Ventolab a su máxima expresión con sistemas parecidos a este o este mismo a campo, ¿no? No les voy a contar mucho más porque esta es una charla que les va a dar Roberto Alcántara de mi grupo, donde va a entrar más en detalles en cómo funciona el sistema, cuál ha sido el proceso de desarrollo y, bueno, todo lo que se ha hecho, ¿no? Eso nos llevó también para asegurar de que el sistema le sirva a las personas y lo puedan replicar, nos propusieron mandar también dos protocolos, a Star Protocols. Uno que los lleva paso por paso en la producción de enzimas, todas las enzimas que se usan en el método, que eso también se los va a presentar Roberto, y otro protocolo ya de paso a paso de cómo hacer la reacción de detección de CRISPR, ¿no? Entonces, para COVID. Entonces, los tres están publicados para que les sirva a cualquiera que lo necesite, ya sea para COVID, sino para cualquier otra enfermedad, ¿no? No solo acá en el Perú, sino para cualquiera en el mundo. Esto también lo publicamos el año pasado. Y otro trabajo que quizás más adelante les va a presentar Vanessa Dawi, esto lo está liderando la doctora Dawi, y es la aplicación del sistema CRISPR-Cas a detección de leishmaniosis, ¿no? Que es una enfermedad que quizás su mortalidad no es tan elevada y a veces no llama tanto la atención, pero su morbilidad es un problema, ¿no? Te causa heridas abiertas, a veces desfigurizantes en la cara, en la piel, en la nariz. Y aquí sí es necesario, pues, poder llevar una detección molecular certera a las zonas que son afectadas por esta enfermedad, que normalmente son las células bajas, ¿no? Entonces, ahí están trabajando, el sistema está funcionando bien, y ya sea o Eva o Vanessa les va a contar en alguna sesión más adelante de UPCiencia. Y este es otro ejemplo de cómo la ciencia aplicada eh, puede servir, ¿no?
siempre en la línea de ciencias aplicadas y ya desarrollos tecnológicos. Este es el trabajo de Ana, te les hago también un overview rápido, pero va siempre en la línea de antibióticos y aptámeros en este caso, ¿no? Eh, Nosotros ya habíamos desarrollado el mapa de interacción del factor de iniciación 3 a lo largo de todas las reacciones de la iniciación. Y lo que hizo Ana con la ayuda de Katy al inicio fue desarrollar un aptámero, una molécula, como que les decía, específica para una cierta proteína. En este caso, ellas la desarrollaron para el dominio amino terminal del factor de iniciación 3. ¿Ok? Entonces desarrollaron esta molécula y Ana la aprobó como parte de su tesis de maestría, como parte de esta publicación que está en revisión. Él la aprobó en todas las reacciones que nosotros ya sabíamos cómo funcionaban, ¿no? Y efectivamente, y lo comparó a la ausencia del aptámero, ¿de acuerdo? Y lo que vio es que muchas de las reacciones no eran tan afectadas, eran bastante similares, un efecto era muy pequeño como para darle el peso necesario, pero algunas reacciones sí fueron afectadas mucho. Por ejemplo, la reacción de decodificación del codón de iniciación, ¿no? Que les dije que era muy importante. Normalmente se demora entre 3 y 5 segundos en la ausencia del aptámero, y en este caso se volvió súper lenta, ¿no? Entonces, acá hay datos muy simpáticos que nos llevan, hemos creado a través del CELEX una molécula nueva, que es este aptámero, y ese aptámero lo hemos probado y efectivamente tiene efectos acumulativos en el proceso de iniciación y, eh, y podría ser a futuro una nueva molécula o por lo menos servirnos para ver, para entender cómo el proceso de iniciación de la síntesis de proteínas depende del dominio N, ¿no? De IF3. Es una molécula que nos puede dar más información desde el punto de vista de las ciencias básicas o inclusive podría ser optimizada para usarla como posible inhibidor de la síntesis de proteínas, ¿no? Y eso va en la línea pues del uso de la biología combinatorial como fuente de posibles nuevos inhibidores, ¿no? Otro trabajo, y este es otro aptámero que también fue seleccionado por Ana y por Katy, es un aptámero que une al factor de iniciación 2 de coli, ¿ok? Y este es un aptámero que Lesia Tello está trabajando eh, para medir cómo es que influencia la formación del ribosoma de las bacterias, ¿no? Entonces lo que están haciendo es medir reacción por reacción de manera aislada, como hemos hecho para los otros, ¿no? Y como cosa más, como pasito más, también se va a incluir eh, observables nuevas, ¿no? FRETs o fluorescencia en IF2 directamente, ¿no? Pero nos esperamos que este aptámero, al menos de las reacciones que ya hemos visto, aparentemente es un muy buen candidato a ser un fuerte inhibidor de la llegada del tRNA de iniciación, ¿no? Que es una reacción muy importante. Otro trabajo que sacamos, digamos, en proceso, y también para que vean la relación entre el conocimiento básico de las ciencias básicas y cómo lo podemos llevar a un lado aplicado y quizás a un desarrollo. Hace unos 2 o 3 años, Daniel Benningson, del grupo de Rebecca Corrigan, nos escribieron porque querían medir las velocidades de interacción entre las proteínas que ellos trabajaban, que se llaman Ribosome Activated GTPases, ¿no? Son GTPasas que funcionan cuando está unido al ribosoma. Y lo que sabemos ahora que estas GTPasas lo que hacen es ayudan a la maduración de las subunidades ribosomales, ¿no? Cuando se están sintetizando, a veces las unidades ribosomales necesitan ajustes, necesitan cortes, necesitan modificaciones, necesitan proteínas que
ayuden a que ellos adquieran su conformación activa final, ¿no? Y esas proteínas son estas GTPasas, ¿ya? Entonces nos escribieron porque querían hacer algunas mediciones en los equipos que tenemos nosotros y Daniel aplicó una beca para poder venir a Lima a hacer esas mediciones, ¿no? Trabajó con José Alberto Nakamoto, hicieron un montón de mediciones, bueno, y al final esto lo publicamos también el año pasado, ¿no? Eh, y todo bacán. Pero al mismo tiempo dijimos, pero ¿por qué no le hacemos aptámeros que potencialmente pudiesen inhibir la actividad de estas enzimas, de estas GTPasas, ¿no? Y ese es el trabajo que están dando, es el trabajo de Katy con algunas, Katy, con algunas estudiantes de tesis, Willy también por el lado computacional, están viendo el análisis de las conformaciones posibles de los aptámeros que han encontrado y cómo se podrían estar uniendo a sus proteínas target, ¿no? Y el paso siguiente es enviar estos aptámeros a Inglaterra. Esta vez nosotros le enviamos algo, la otra vez ellos nos enviaron un estudiante, a nosotros se los enviamos, para que verifiquen si efectivamente tiene un efecto inhibidor o no, ¿no? Entonces, esas son los ejemplos que les quería contar. Como ven, hay mucho de ciencias básicas. Necesitamos generar conocimiento nuevo para poder generar ideas o aplicaciones nuevas, ¿ya? Ese es más o menos nuestra línea de trabajo. Aprendemos sobre cómo funciona algún mecanismo importante, en este caso trabajamos mucho con los ribosomas, y vemos cómo podemos explotar ese nuevo conocimiento para encontrar nuevas soluciones. ¿Cuáles son las soluciones que nosotros más estamos buscando? Es nuevos inhibidores. Vamos a necesitar nuevos antibióticos. Esto no va a parar. El problema de la resistencia antimicrobiana es demasiado alta y está creciendo demasiado en el mundo. Vamos a necesitar nuevos antibióticos y eso va a ser siempre. Y idealmente nuestro sueño es que estos mecanismos que estamos descubriendo de antibióticos antiguos sirvan para encontrar antibióticos nuevos, o estas reacciones que estamos caracterizando en profundidad también sirvan como, como punto de partida para encontrar inhibidores que afecten esas reacciones, ¿no? Como punto de partida nosotros estamos trabajando un poco con lo que es biología combinatorial, ¿no? Aptámeros y ese tipo de cosas, pero también es muy factible utilizar todo lo que les hemos mostrado, por ejemplo, con colecciones de moléculas naturales, ¿no? Que ya existen en algunos laboratorios, ¿no? Y también con laboratorios de química, ¿no? Que normalmente hacen química combinatorial, ¿no? Que agarran una molécula base y la van modificando, la van aislando y podríamos trabajar de esa manera con ellos, ¿no? Creemos que a mediano y largo plazo cosas interesantes van a salir por ese lado y esperemos que contribuya, digamos, a este gran problema mundial que es la resistencia a antibióticos, ¿no? Y bueno, les dejo aquí el pantallazo de agradecimientos, pero estaría muy feliz si tienen alguna pregunta, algún comentario eh, que podamos hacer. Muchas gracias, Paul, por la ponencia. De hecho, el grupo el que lideras está bastante, conformado por bastantes grupos y bastantes investigaciones y has podido abarcarlas todas. Entonces, de hecho, es esto bastante importante también, ¿no? Mencionar todo. Eh, pero sí, no sé si es que hay alguna pregunta de los asistentes, podría escribirla por el chat, o si no, también podrías levantar la mano y le damos acceso para que prendan su audio. Exacto. A ver, Lucas ha levantado la mano. Perdón, soy Luciana.
Hola, Lucy. Hola, Disculpen, Luz. Cuéntame. no he cambiado el nombre de la pantalla. Bueno, felicitaciones, Paul, y a todo el grupo, porque lo que están haciendo es, bueno, definitivamente de vanguardia en el país, ¿no? Yo tengo una pregunta. Creo que es el antibiótico amicomicina, que tienes el slide, Paul, que dice que cuando le dan un ARN mensajero que no tiene el codón convencional, eh, más bien promueve que se promueve la unión, ¿no? Digamos la iniciación de la traducción, ¿no? Eh, entonces ahí, ¿cuál sería el posible mecanismo? O sea, lo que yo interpretaría es que probablemente hay un factor que promueve la unión del anticodón con el codón y quizás ese antibiótico pues lo inhibe y se Sí, da la unión y por eso empieza la es, traducción, o cuál es el mecanismo. a ver, es verdaderamente puzzling, ¿ya? Una cosa que no les conté es que resisten, mutaciones resistentes espontáneas, ¿ok? Que se han aislado, están en el factor de elongación G, ¿ok? Ya, esa es otra cosa puzzling, ¿ya? Pero más a tu pregunta, ahí hay dos cosas que suceden, ¿no? Tú tienes el factor de iniciación 2 que te va a acelerar la llegada del tRNA, ¿de acuerdo? Que el factor de iniciación 2 está más o menos acá donde está eh, marcado IFG, ¿ya? Y te va a acelerar la llegada del tRNA. Pero esa acelerada no es específica. O sea, es específica para el tRNA de iniciación, pero no es específica para el codón de iniciación. Ya jala el tRNA, esté el mRNA o no, o tenga un codón o no lo tenga, el tRNA va a llegar, ¿ok? Pero eso ejerce una cierta presión que cuando el codón de iniciación es el correcto, hay un cambio conformacional acá, que ha sido reportado por crioelectron microscopy, y hay un cambio conformacional acá abajo, que es el que hemos reportado nosotros a nivel de IF3, ¿ok? Entonces lo que creemos, porque no tenemos todavía la evidencia, es que amicomicina lo que está haciendo es está haciendo ese cambio conformacional como que ya hubiese un, un tRNA unido, ¿ya? Y es por eso que acepta el tRNA independientemente del codón de iniciación. Lo que no sabemos todavía es cómo es que inhibe la llegada del tRNA correcto. Eso es lo que no lo entendemos todavía, ¿no? Entonces, se están haciendo todavía experimentos, se están haciendo pruebas, pero es simpático. Mi explicación más plausible es a través de cambios conformacionales que están sucediendo acá. Ya, sí, gracias. Esto. Bueno, también puede haber, ¿no? Un factor proteico que aún no se ha detectado que ayude a esta unión del ARN mensajero con el ARN de transferencia O y puede ser tiene que ver amicacine con algo por ahí, ¿no? sí, podría ser también, ahí hay proteínas ribosomales importantes, que acá no las están mostrando, que también podrían estar afectadas, ¿no? Eh, pero bueno, es open question todavía. Hay mucho por hacer por ahí todavía. Ya, muy César, interesante. Gracias. de nada. Sí, ¿qué César, tal? ¿habías levantado la mano? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta respecto también al tema de antibióticos, ¿no? Porque, bueno, ahí he mostrado un poco del estudio de cómo interactúan cómo interactúan los antibióticos con la maquinaria de traducción, pero más o menos, ¿qué tanta diferencia o semejanza se esperaría en el mecanismo de acción si lo comparamos de repente con la maquinaria de otras bacterias target de estos antibióticos? Porque entiendo que esto Sí, es de E. coli, ¿no? El estudio son eh, no, en realidad a ver, estos antibióticos son de amplio espectro, ¿no? Los que se utilizan, los que llegan a comercio normalmente son antibióticos muy de amplia base, digamos así. Me refería Y a los factores a los IFs.
que Claro, son de col. ajá, son de coli, los ribosomas son de coli, ese es el sistema, digamos, el gold standard para estudiar todo esto, ¿no? ¿Por qué? Y, o te lo pregunto a ti, ¿por qué Ok. puedes de alguna manera extrapolar los resultados de coli o de Staphylococcus aureus que tenemos acá, ¿no? A todas las bacterias o la mayor parte de bacterias. Bueno, al principio mencionó que era una maquinaria relativamente conservada en todas las bacterias. ¿No? Claro. Entonces, Es por sí, o eso, ¿no? sea, claro, yo no imaginaba así, pero imaginaba igual que de todas maneras algún estudio tendría que realizarse como para garantizar eso al 100% porque igual no hay antibióticos de amplio y también de ya un espectro un poco más restringido. Correcto. Efectivamente, lo puedes hacer y se hace, pero ya se hace a otros niveles, ¿no? Ya no se hace a nivel conformacional o de actividad. Se hace ya más a nivel microbiológico, ¿no? Porque si tú lo ves que también inhibe con la misma MIC, ya no tiene sentido que vayas a hacer los mismos experimentos con otras bacterias, ¿no? Y eso responde al hecho de la conservación. O sea, estos son antibióticos que unen el RNA ribosomal, que es ultra conservado en las bacterias. Son muy pequeñas las variaciones que hay y en ciertas zonas. Pero en los sitios catalíticos donde van a unir estos antibióticos son prácticamente idénticos. Ya, muchas gracias, profesor. Lo que Sí, sí hay, sí, Anita, No, no, no. Continúa, continúa. no, lo que sí te decía es que hay distintos, ¿cómo se puede decir? Distintas presiones en la generación de resistencia, sobre todo resistencias que son las que caen en las categorías de mutaciones que hacen que el antibiótico se una con menos fuerza, ¿no? Entonces ahí sí, distintas especies de bacterias pueden tener distintas presiones para generar ese tipo de resistencia. Entonces se ven con más frecuencia o con menos frecuencia en otras. Y ir a estudiar esas mutaciones, ¿no? Cómo esas mutaciones en esos ribosomas afectan la unión o los efectos que estamos viendo, sí, sí es challenging y sería súper simpático también hacerlo, ¿no? Sí, bastante. Gracias. Listo. Muchas gracias, César. Roberto Espurio tiene dos preguntas. Mencionan en el chat. Yes, here I am, Claro. and hello to everybody. So I have general questions, and the first is sort of sociological question, because when we try to apply for EU grants, at least in Europe, what they want to stress that in the application is stressed is the dissemination toward the general public. So the impact of science toward the general public. So while you were presenting this very smart system for the detection temprana of COVID, I was thinking if you had the opportunity also to test on the field with some people, let's say outside the laboratory, and which was the impact, the reaction, if any, about people going with this portable system outside and making tests. Unfortunately, we did not have, I mean, we had the opportunity, but we did not have the money to do that. So the next step, at least in the national system here, to validate that portable option was effectively to go directly to the field, okay? With a research, very specific research plan, where you had to take samples and analyze them with both systems, the one that you are proposing and the gold standard. All right? Mm-hmm.
at the time, doing that side by side would have meant something like 400 samples or people that we had to test. And each gold standard was around $50. Okay. So then plus the people that you need, plus the other system and so on, and we had very little money from the government, so we had something like $100,000, and it was all gone in the first half. So it was impossible to achieve. But I know from the sociological point of view, and I know some people in this conference, I don't see them, but I saw before a Wilmer. ¿Dónde está Wilmer? Wilmer, are you there? Juanita, ¿me escuchas? Creo que no me están escuchando. I think they are not listening. But Juanita del Valle, she's another researcher from the center here, and they are together with Wilmer and her group. They are always going to the field to do this kind of studies. Okay, and I've seen some pictures, and she will have a talk the 7th, I think, of March. I've seen some pictures of their talks where the sociological impact is really, really evident and nice and rewarding. I see it. So this is something that we need to think when applying to the EU, and and try to go that step further. Yeah. Sure. Yeah, the second question is about a very old story that I know since really a long time. So an old idea about antibiotic resistance was, if we take two antibiotics that target the ribosome at different sites and we link with the linker, and we have the possibility to use this as a one molecule but with two activities. So the old idea was maybe the antibiotic resistant combined effect would be lower or slower than one single antibiotic. Actually, I don't know if it's never been done. But the question is, has anyone ever tried to covalently link an aptamer to an antibiotic? Not that I know. And from a chemical point of view, should not be so difficult. It's simple. I mean, you could take puromycin, for instance. It has been linked to tRNAs, to other small RNAs as well. And actually, the technique ribosome, like Celex ribosome, what is the technique? Name, I don't remember, but in that one, you add puromycin to the 3' end of the mRNA. So in that way, you link at one point the mRNA that you are translating with the peptide that you are producing. So then you do your selection by peptide affinity to your target, and at the same time, you can sequence the mRNA that is attached to it and know which peptide is binding, right? So that's the whole story. So chemically, it should be easy. Now these two antibiotics linked, I kind of remember of have seen something lately, but I'm not sure who did it. But there is lots of possibilities here. So we have shown you only a couple of them, but we have tested many antibiotics that are binding the 30S, and many of them are binding very nearby and having opposite effects. Yeah, just take streptomycin and these guys, tetracyclines in general. So they have totally opposite effects, and they are binding
very near to each other. Okay, so one cool thing was to try, and we haven't tried yet, is to see if the effects are also conserved in terms of function of the ribosome. So both are inhibiting, but if both are present, are they neutralizing each other? Right? If you could link them together, you could still keep this neutralizing effect. We don't know. And using the aptamers as deliverable vehicles for antibiotics, or just to increase the local concentration of those antibiotics nearby where they have to find or where they have to function, it's something that one has to try. So I think that this is totally doable and a very, very good suggestion. Okay, thanks. We need a chemist. Yes. Thank you, Roberto. Y de hecho, un poco en la línea con esto, yo tengo una pregunta, Paul, relacionado a qué prospectos ves en el uso de IF3 o de ciertos factores de iniciación para seguir investigando por esta línea, ¿no? De antibióticos, o si no de cómo es que funciona la maquinaria de la traducción. Hay, a ver, hay montones de cosas que se pueden hacer todavía y estamos trabajando en eso, ¿no? Ya desde el desarrollo tecnológico, digamos, del desarrollo de este IF3 que funciona como sensor de distancias entre sus dominios, ya nos permite usarlo como sistema de screening para buscar nuevos antibióticos. No solo tenemos un mapa cinético y un mapa funcional de todo el factor, sino también podemos usarlo como sistema on-off, ¿no? ¿Se une esa molécula al ribosoma, sí o no? Vas a ver que te va a dar señales. Se va para arriba o se va por abajo. Y esa es una perspectiva enorme que tenemos que hacer, que tenemos que seguir. Otra perspectiva que va en línea de las preguntas de César es, bueno, pero sobre todo el factor de iniciación 3, ¿no? Es conservado, todo lo que quieras, pero sus dinámicas son conservadas, ¿sí o no? ¿No? Y en esa dirección estamos viendo, o sea, ya tenemos los constructos y todo, de ver, sobre todo para Staphylococcus aureus, que es un problema en cuestión de resistencias a nivel global, si también son conservadas o no. Y en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que también es un problema a nivel local, ver si son conservadas o no y si nos sirven de manera específica para algunas pruebas, ¿no? Y otras cositas que ya les van a ir contando los otros chicos del grupo ya de manera más específica, más metodológica, ¿no? Bueno, gracias, Paul. No sé si por ahí queden alguna otra pregunta, curiosidad, duda. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos en el tiempo. Perfecto, no, estamos ya tarde, ¿eh? Sí. Bueno, Ok, entonces... si no hay, y si no hay otras preguntas, yo creo que podemos dejarlo aquí. Bueno, muchas gracias, Anita, de nuevo por la invitación y por organizar todo esto. Estás haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias a todos los oyentes que han estado presentes y nada, cuenten con este espacio. Este espacio por ahora van a ser todos los lunes y después creo que los viernes, ¿no? Así es, a A partir partir de de marzo. abril la vamos a pasar a los viernes. Exacto. También si tienen algún proyecto, ¿cómo se llama? Algún avance en sus investigaciones que quieran compartir, le escriben a UPCiencia o a Ana directamente
y pueden coordinar para ver cuándo podrían presentarla. Nosotros encantados de que la presenten. Este es un espacio no solo para que nosotros presentemos, sino es un espacio para que todos compartan. La idea es esa de fondo, ¿ya? Y nada, solo quería agradecer a todos los que están aquí, en especial a nuestros colaboradores, Juanita del Valle, que ya la mencioné, Roberto Espurio, que está en Lima, aprendiendo español y trabajando en el app. Rebeca, Corrigan, Mirko Simic, etcétera, que están todos acá, ¿no? Tilio Fabretti, Ana María Giulio Dori, también de Italia. Y que la verdad que sin nuestros colaboradores no se puede hacer ciencia en un país tan complejo como el nuestro. Así es. Igual muchas gracias Paul, por la exposición, ha sido muy enriquecedor. De hecho, a los que todavía están con nosotros, les estoy dejando el link para que se puedan registrar y puedan llegarle a su correo. Mes de febrero y marzo van a ser los días lunes en ese horario. Y les puedo hacer la exposición de el siguiente lunes, que va a estar a cargo del doctor Miguel Ángel Quiliano, que nos va a hablar un poco acerca de lo que son los farmacófaros, cuál es el uso de estos para la búsqueda de ciertos potenciales inhibidores y el estudio de perfiles de actividad específicamente relacionado a lo que es Mycobacterium tuberculosis la siguiente semana. Muchas gracias por su participación, ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Anita, un abrazo. Gracias a todos, cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.